Vale, y siendo las 6:05, abrimos este espacio de diálogo con nuestros egresados y les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada La célula garante en el buen comportamiento mineral. Y justamente este espacio nos busca brindar esos conocimientos acerca de la geografía colombiana, como nos brinda un laboratorio natural a los profesionales de la biología y la geología, con vocación al estudio entre las relaciones de la biótica unida al terreno que habita, contando con un laboratorio natural que solo requiere de buenos observadores que deseen divulgar sus registros. Como estrategia para el manejo ambiental sostenible de los recursos minerales. Y justamente para abordar este tema tenemos a nuestra experta egresada Sonia Yanira Guisa González, estudiante del doctorado de Ciencias Naturales, geóloga y licenciada en Química, con experiencia en el manejo de datos de composición química elemental y mineralógica para geoquímica ambiental, cartografía con énfasis en geoquímica, exploración y evaluación de recursos minerales. Muy bienvenida, Sonia, muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos y tu experiencia. Justamente al finalizar la presentación, en cada sección que nos va a exponer nuestra experta egresada, abriremos un espacio de preguntas para que podamos resolver todas nuestras dudas y compartir las inquietudes. ¿Vale? Sean todos y todas bienvenidos. Ya te cedo la palabra. Sonia, tienes el micrófono apagado, entonces si quieres. Buenas tardes, entonces voy a compartir la pantalla para que iniciemos la conferencia, la charla. Las preguntas, pues levantan la mano, yo creo que no voy a ver dónde están, pero ahí me van avisando, ¿ok? Cualquier cosa, pues yo estoy pendiente. ¿Ahí ven bien la pantalla? Sí. Todavía no la vemos. ¿Sí lo hice bien? ¿La ven o no? No, todavía no. Todavía no vemos la pantalla. Así, aquí debo decir, aquí abajito. Presentar. ¿Dónde dice presentar? Compartir toda la pantalla y compartir el final. Okay. ¿Ahí será que sí? Sí, espero que sí. No, todavía no. Dice toda la pantalla, no es cancelar, es compartir, ¿cierto? Sí, señora, las selecciones y compartir. Ahí está, perfecto. Ay, espera, apago el video también. Sí. Ahí es, ya, listo. Listo. Y apago acá. Ahí ya, si quieres. Y apago y apago el video para que no se vea ¿sí? Apago el video, ¿sí? Listo. Para que no tengamos interferencia. Ahí ya se ve la pantalla. Muchísimas gracias. Ahí se ve bien la pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Perfecto. Bueno, al póster que hizo la Universidad Nacional y a quien les dio muchas las gracias por la acogida a esta conferencia, le incluí esta nueva figura donde se observa la relación que tiene un mineral con una bacteria y lo que sería el agua como medio. Entonces, ustedes ahí ven lo que vamos a tratar en esta conferencia. Bueno, entonces ya me presentaron y voy a continuar adelante. El objetivo de esta charla es difundir la relación intrínseca entre la biología y la geología como estrategia para el manejo ambiental sostenible de los recursos minerales. Entonces, bueno, esta figura a mí me agrada porque resume un poco lo que es el quehacer del geólogo colombiano. Colombia es un país tropical con una cobertura vegetal bastante grande, pues todos la conocemos, y muchos de la búsqueda de los recursos minerales se han hecho a través de sus ríos. Entonces aquí ustedes ven en la figura un geólogo que busca lo que sería el afloramiento como tal.
La otra figura pues es la relación de la planta con respecto al suelo. Ahí ustedes ven la raíz. Y he traído otra figura, esta figura, y a lo largo de toda la presentación vamos a ver lo que son las escalas de visión en cualquier estudio. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la parte superior lo que sería, digamos, la estructura de una arcilla y la relación de unos cocos, de unas bacterias. Y si ustedes se ponen a analizar, estamos hablando de una escala nano o incluso más pequeña que una microescala, para aquellos que conocen de estos temas. Bueno, la organización del reino mineral, pues iniciamos siempre con los elementos químicos. La unión de un arreglo de elementos químicos, pues nos da los minerales, y varios minerales, dependiendo su fuente y su origen, nos van a dar el origen, las rocas como tal, las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Para aquellos que son geólogos, esto es demasiado simple. Bueno, y los procesos supergénicos recientes son los que dan origen a los suelos y a los sedimentos, por medio de procesos de intemperismo y de transporte. Y el agua va a ser el medio fundamental para que estos procesos se generen. Bueno, esta es una relación, es otra forma de verlo. Tenemos la geología, que esa es la carrera que yo estudié en la universidad. Está la geomorfología y la geodinámica, la pedología, que viene a ser el estudio de los suelos, y la sedimentología como una base. Ustedes ven tres materiales: la roca, el sedimento y el suelo. La roca como material parental, tanto del sedimento como del suelo. Y esto va a generar unos modelos: el modelo de meteorización, el modelo de erosión y transporte y el modelo de acumulación, según el caso. La organización celular en plantas, ya para biología, entonces tenemos el organismo, que es un sistema de órganos, el órgano como tal, por ejemplo, la hoja o la raíz o el tallo o la flor, el tejido, la célula y el organelo. Esa sería la organización celular en las plantas. Aquí es simplemente así como se hizo para la parte de la geología, de los procesos. Entonces aquí se observan la relación que tiene el suelo con respecto a la planta, la bioestimulación en las raíces, la importancia de la asimilación de los nutrientes, la lixiviación de nutrientes. Aquí ya vemos el dióxido de carbono, el óxido de nitroso, el nitrógeno, que son componentes importantes del suelo para quienes conocen de estas materias. Observen que las propiedades del suelo dependen de las condiciones climáticas, y esto es demasiado importante para la parte de las prácticas agrícolas. Y bueno, aquí hay una parte que habla de la mineralización y movilización de nutrientes. Bueno, en esta conferencia estos son los temas que vamos a ver: el sustrato rocoso soporte la vida, los procesos del suelo, la contención natural a la extracción mineral irracional, que es demasiado importante, por ejemplo, para un país como Colombia. Eso lo vamos a ver en esta charla. Menciona la bioeconomía circular. Realmente no es sino es una mención por la importancia que tiene. La introducción a la bioprevención, biominería y bioremediación. Parámetros dados para la producción de metales, también es algo muy, muy rápido. La acción bacterial en procesos de la química verde, algunas investigaciones realizadas en Colombia y el clima tropical, la llave maestra en la observación y registro, y alcanzando nuevas oportunidades. Entonces he traído un concepto de suelo, de los varios que hay. Este dice que el suelo es un ente natural, organizado e independiente, con constituyentes, propiedades y génesis, que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos, clima y organismos, que actúan sobre los factores pasivos: material parental, que ya vimos que es la roca, relieve y tiempo, o la unidad litológica. Bueno, ¿qué procesos se pueden presentar en el suelo? Estos son algunos. Hay una
El suelo es algo demasiado dinámico, especialmente a nivel de químico. Entonces vemos, este es un pequeño perfil de suelo. Aquí en la parte de abajo, donde ustedes ven que dice la flecha azul, vendríamos a tener como el primer estado de meteorización de la roca, y aquí ya tendríamos el suelo como tal, y la parte superior estaría el humus, que es la parte orgánica. Realmente no es que sea muy ancho, eso lo veremos un poquito más adelante. Y ahí ustedes leen las diferentes procesos que se generan: precipitación, disolución, el intercambio de iones, la absorción, la desorción, y también sus componentes: precipitados, arcillas, humus u óxidos y alofama, la biomasa, que es bien importante, y la solución en suelos, donde se encuentran los complejos solubles, los iones libres y solubles, y la relación con la planta, porque ellas son las que captan todos estos componentes químicos que se generan en el suelo como tal. Bueno, a nivel de biología, pues ustedes observan las partes de la raíz, viene a ser el órgano más importante del suelo. Ahí ustedes observan los diferentes componentes de una raíz y también algunos de los procesos que se pueden generar, como la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, la producción de ceridoforo. Aquí también ustedes ven en una vista micro la transcripción de gen, los metabolitos y la biosíntesis. Bueno, esto ya es un tema respecto, se llama ciclo del azufre, es muy geológico, pues ustedes observan que aquí hablamos de la desgasificación volcánica, se habla del pH, pero tiene una importancia bien importante porque dentro de los minerales vamos a encontrar a los sulfuros. Los sulfuros vienen a ser los que pueden liberar al medio ambiente metales, y son conocidos casos de contaminación si se llega a tener un pH muy ácido. Entonces, observen que las bacterias son las llamadas aquí a mantener un control sobre el ciclo del azufre para evitar que se liberen metales y vaya a haber contaminación. Esto es algo natural, y esto también muestra cómo la naturaleza le enseña a los seres humanos a mantener su medio ambiente en equilibrio para evitar contaminaciones o liberar sustancias que pueden ser venenosas o ir en contra de la biota de un lugar como tal. Bueno, otro ejemplo que traigo acerca de esto, ya muy biológico, son los marismas. Los marismas, pues ustedes observen las diferentes plantas: espartina, sacocornia, limonium, etcétera, y ustedes ahí observan las diferentes reacciones que se pueden generar respecto a la reducción y alcalinidad y la liberación a los sedimentos de hierro o sulfatos. Este también es un buen ejemplo de lo que se puede encontrar en la naturaleza y de la manera como los profesionales que están interesados en hacer alguna bioremediación de algún daño ambiental aprenden de la naturaleza cómo generar barreras y cómo crear correctivos. No siempre se puede hacer, pero estos son ejemplos. Bueno, ese daño respecto a la minería, con respecto a los sulfuros, se llama drenaje ácido de roca. Se genera una reducción y alcalinidad. Aquí ustedes observan la pirita, pero las bacterias se han mostrado, por ejemplo, con el Thiobacillus ferroxidans, que ayuda a regular el daño que puede generar y detener
la contaminación en un momento dado. Bueno, otro ejemplo que yo he traído es la quelación. Ustedes todos han visto cómo sobre las rocas se pueden crecer organismos como los líquenes. Ese es un proceso bioquímico de química orgánica con respecto al hierro. Y aquí es donde comenzamos a ver a Colombia, la importancia que tiene Colombia respecto a estos temas. Entonces ustedes pueden encontrar el catálogo de plantas y líquenes de Colombia, donde se habla de que hay 30.000 nombres aceptados entre especies, subespecies, híbridos, variedades y formas. Pero si ustedes observan dentro de esta descripción, se está hablando de un tema netamente biológico. Yo he traído este ejemplo como introducción porque sería muy importante que se comenzara a hacer un estudio con respecto a cuál es la relación de las plantas y líquenes de Colombia que crecen sobre el sustrato rocoso. Cuáles prefieren cierto tipo de rocas volcánicas o ciertas rocas metamórficas, por ejemplo, dentro de las sedimentarias estarían los shales, que tienen bastante materia orgánica. Entonces, yo he traído este ejemplo introductorio donde se observa cómo las rocas, o sea, hay plantas que gustan del sustrato rocoso. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, por ahora en el chat no hay preguntas. No, bueno, entonces con esta breve introducción entramos a lo que es contención natural a la extracción mineral y racional. Créanme que el título lo pensé muchísimo y finalmente lo dejé. Y he orientado esta parte hacia lo de Colombia. Entonces ustedes observan cualquiera que va habido en un avión o observa que el paisaje de Colombia es bastante verde, cubierto completamente su sustrato rocoso, bastante montañoso, pero ninguno quizás de nosotros alcanzamos a visualizar todo lo que hay o todo lo que él está salvaguardando. Entonces, este es un ejemplo donde ustedes observan que hay una tabla de agua, ¿cierto? Aquí ustedes observan lo que llamaríamos el suelo y el aluvión, el saprolito, esto ya es un tema más geológico, por ejemplo, las fallas, los sistemas de fracturas. Pero si ustedes observan, hay una relación intrínseca entre lo que uno ve a nivel superficial y lo que uno ve a nivel del subsuelo en el país, o en general, en un país como Colombia. Bueno, entonces esta es una figura donde les quiero mostrar los diferentes tipos de depósitos minerales con que se pueden encontrar en cualquier lugar de la Tierra. Generalmente, todo lo que se conoce actualmente son los yacimientos que son lo que llamamos depósitos expuestos, que fueron más o menos estudiados y encontrados entre las décadas del 60 y 80 a partir de afloramientos. Estos yacimientos a nivel mundial prácticamente ya han entrado en la etapa de agotamiento, ¿sí? Por eso se puede decir y se han comenzado a buscar donde se han agotado, donde se consideran que ya están demasiado profundos y no puede ser posible seguir extrayendo más el recurso, se han dado cuenta que hay otros posibles yacimientos minerales que son los llamados escondidos. ¿Por qué hago esta mención? Porque en Colombia la exploración no ha llegado a su punto máximo y está lejos de hacerlo. Muchos de los yacimientos que nosotros conocemos, especialmente a nivel de oro, vienen a ser del tipo A, ¿sí? Bueno, muchos de esos yacimientos, ocurrencias minerales o manifestaciones minerales son conocidos desde la época prehispánica.
Es uno de los libros escritos donde se habla de la minería en antigua de los Andes, ¿sí? Hay que reconocer que los incas tenían un desarrollo metalúrgico mucho más avanzado que el que podían tener los grupos indígenas colombianos, aunque nosotros reconocemos, por ejemplo, nuestro Museo del Oro, que es uno de los más importantes. Sin embargo, teniendo en cuenta el ciclo del oro, se puede hablar de que los incas tenían un conocimiento mucho más avanzado. Bueno, esto solamente era para como dejar la inquietud, ¿sí? De lo que es la metalurgia como tal. Bueno, en esta simplemente se observan dos posiciones. Es una comparación entre lo que es el que busca el recurso mineral comparado con un cazador. Entonces, son dos puntos de vista. El teórico viene a ser como el geólogo, o sea, aquellos proyectos donde participa la geología. Y más o menos su posición es que si puedo determinar de dónde viene esto, puede que encuentre una fuente inagotable. Desafortunadamente en Colombia, pues ustedes conocen especialmente el caso del oro, con la extracción ilícita de este recurso. Más bien la posición es un poco empírica y es a quién le importa de dónde viene, yo me voy a cazar y me lo como, ¿sí? Entonces, bajo ese punto de vista, pues también los recursos minerales, eh, como acabamos de ver anteriormente, dependiendo de su proceso, se pueden liberar sustancias peligrosas al medio ambiente si se hace de una manera irracional. Entonces, bueno, este es un paisaje colombiano como tal, solo que tiene algunos elementos de lo que un geólogo que haya estado haciendo cartografía geológica puede ver. Es decir, cualquier colombiano puede ver un paisaje de estos, pero solamente aquellos que han estudiado la geología o son capaces de identificar lo que ustedes observan en pantalla, ¿no? Lo que es una zona de falla, un sedimento, un dique, un aglomerado, hacia dónde está el norte, etcétera. Y quiero hacer un llamado de atención a esta parte que dice el yucal malla de suelos. ¿Qué quiere decir eso? Que después de encontrar una manifestación o una ocurrencia mineral en cierto lugar, se puede hacer un muestreo de suelos y buscar si hay una oxidación secundaria de algún recurso a nivel de su suelo, y los suelos ayudarían a encontrar esas señales. Entonces no está muy lejano el estudio de suelos de lo que hace el geólogo como tal. Bueno, entonces esta figura que la verdad eh, eh, fue tomada en Ecuador, lo cual fue una experiencia interesante. Pues ustedes lo observan lleno de vegetación y está marcado de que allí actúa una concesión minera. A mí de este lugar me sorprendió de que a pesar de que allí había una pequeña mina de oro, incluso había una veta en la cancha de fútbol, digamos, no se presentaba como la ambición que se presenta en nuestro país y que conlleva muchas veces a la destrucción del medio ambiente. Bueno, en cualquier montaña de Colombia, ustedes observan en el amarillo, puede haber un huequito y cualquier persona a simple vista no sabe qué es lo que hay ahí, ¿sí? Sin embargo, ese huequito que ven ahí a lo lejos, cubierto por la vegetación, puede ser una mina de oro, puede ser el ingreso a una mina de oro. En esa mina de oro se va a extraer el recurso, la veta como tal, así a simple vista no lo veamos. Y dentro de esa veta, la parte de abajo, yo la tomé también del Perú. Yo tuve la oportunidad de viajar y de visitar algunas minas peruanas. Observen que eso es como una estatua a la minería como tal, ¿sí? Hecha con pirita. Por eso yo la traje.
Entonces se encuentra al frente de Mena, se encuentra el minero y ellos pueden encontrar este tipo de asociación, pirita, calcopirita, esfalerita y galena. Aquí dentro de estos minerales que yo acabo de leer, uno puede encontrar algunos metales que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, la galena es de plomo. Entonces uno podría pensar cómo no tenemos una contaminación desproporcionada y es gracias a la vegetación. En esta primera diapositiva observamos algunos metales que pueden ser, digamos, peligrosos al medio ambiente y que han sido estudiados en Colombia por estudios de química ambiental, con estudios de movilización, etcétera, con factores de enriquecimiento. Y se encuentra uno que definitivamente la relación entre la vegetación y el suelo hace que haya un muy buen tapón para evitar que un tapón que contenga la liberación de todos estos metales. Y también hacer un llamado de atención a la importancia que tiene nuestra cobertura vegetal. Entonces ustedes observan que el árbol absorbe algunos metales, por ejemplo, en este caso, en esta figura, el plomo y el cadmio, en la hojarasca que él tira a la superficie del suelo, eso aporta de nuevo con el movimiento del agua y la meteorización de la roca y aporta de nuevo, o sea, hay un ciclo donde se evita que haya una liberación. Sé que esto es un poco más complejo a lo que ustedes están viendo. Se tiene que permanecer un equilibrio de los factores físico-químicos, del pH, del EH, del oxígeno disuelto, pero es una buena ilustración de lo que ocurre. Ven. En un sitio de mina también, ustedes lo ven lleno de hojarasca, uno puede encontrar que no solamente extraen los minerales como tal, sino que también los procesan. Y la manera de procesarlos es con cianuro, llevan a veces mercurio al lugar, etcétera, y eso generan unos procesos que van a tener unos residuos y generalmente sitios tan verdes es porque hay fuentes de agua, ¿sí? Entiendo que en Colombia, por ejemplo, el proceso de cianuración es muy generalizado, es bien conocido y que incluso la misma naturaleza conlleva a que haya una biodegradación y evita que el cianuro se convierta en todo un problema. Y bueno, y eso daría para otra charla. Bueno, esto es común en nuestro país, no solamente en Colombia, también en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde se extrae oro, especialmente de sitios cercanos a los ríos, donde ha habido una acumulación del oro en sus terrazas, ¿sí? Este, por ejemplo, es una forma de concentrar el oro muy, muy artesanal, muy primaria. Y actualmente en Colombia pues ya estamos hablando son de retroexcavadoras, de equipos mucho más sofisticados que han sido introducidos al interior de la selva. Bueno, este es otro ejemplo del proceso de manejo del suelo con respecto a los residuos. Entonces aquí ya tenemos dos nuevos componentes, el coloide como tal y el agua, donde se absorben los metales, ¿sí? Y la importancia de las raíces como tal como contención a esos procesos. Cuando yo hablo de los procesos, no son solamente procesos antrópicos, ¿cierto? O sea, esos procesos también se pueden generar en el subsuelo. Como vimos en la primera diapositiva, está lo que llamamos el perfil, el sitio del agua, la tabla de agua, y allí también se generan intercambio y procesos químicos
y la relación de la parte físico-química también va a ser bien, bien importante. Bueno, esto que estamos viendo en pantalla es otro ejemplo. Son recursos poco conocidos y de los que poco se habla en Colombia, a menos que seas de pronto un geólogo y de pronto que te dediques a la parte de recursos minerales, como es el caso del uranio. En este caso, ustedes están viendo un modelo 3D donde simplemente es para ver que es un sitio montañoso. Este sitio tiene una cobertura sedimentaria cretácica y hay una pequeña laguna, la laguna de San Diego, que ha sido estudiada por el Servicio Geológico porque es un volcán, es el cráter de un volcán para la parte de geotermia. Sin embargo, la franja sedimentaria cretácica guarda dentro de sus estratos un estrato de fosfato, un estrato fosfórico que tiene uranio, entre otros elementos, como vanadio, renio, plata, molibdeno, níquel, zinc. ¿Mm? Si ustedes observan el paisaje, esta es la laguna de San Diego, está completamente verde, nunca nadie habla de algún problema con ese fosfato, con ese uranio. Ese fosfato, ese sitio es un sinclinal y se conoce y de por sí se descubrió porque alcanza la superficie. O sea, hay que llevar un equipo radiométrico y la emisión que emite el uranio se alcanza a percibir. Sin embargo, ya estudiando la relación entre el uranio, perdón, el uranio y se me fue. Este es un dibujo que muestra la ilustración esquemática de la interacción microbial y del uranio en la superficie celular. Entonces, ustedes ven aquí que hay una enzima fosfatasa, ¿cierto? Hay una parte de nucleación celular y aquí ustedes ven la relación microbacterial. Todo esto ayuda a que haya una contención y que no haya realmente el estrato esté en un equilibrio natural sin que genere ningún tipo de contaminación ni problema para su biota. El problema es, y a veces mi pregunta es, ¿qué pasaría si les diera por hacer lo mismo que han hecho con el oro? O sea, les diera por llevarse en el fosfato sin saber que allí también hay un uranio radioactivo. Romperían el equilibrio y quizás ahí sí podría haber un problema. Bueno, respecto al uranio, este es un ciclo, es el ciclo del uranio, que lo tiene un país industrializado. El uranio es un elemento muy potente, que no solamente sirve para la parte de las guerras, sino generalmente y actualmente se utiliza para la parte de la electricidad. Y lo importante que tiene este recurso es que la huella de carbono es prácticamente nula. Entonces, de aquí en adelante se va a seguir hablando mucho del uranio porque el mundo necesita electricidad, ya se acostumbró a vivir con energía, con energía eléctrica, y el uranio es un recurso que definitivamente es una buena opción. Sin embargo, un país como Colombia no tiene en este momento un desarrollo para llegar y decir, y tampoco aparentemente tendría la necesidad de utilizar sus recursos uraníferos para producir electricidad cuando tenemos agua y cuando tenemos hidroeléctricas. Entonces, igual estos recursos van a quedar allí muchísimo tiempo porque la relación precio-beneficio no es todavía la adecuada como para pensar en extraerse. El problema es que si no alcanzamos un nivel de industrialización, el uranio que posee Colombia como recurso solamente va a ser extraído como tal, el mineral uranita, y llevado a otro país para que haya un enriquecimiento y una industrialización y sean otros países los que se beneficien con este recurso. O sea, en Colombia, más allá de vender, de extraerlo, no se haría nada más actualmente. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.
No, tenemos comentarios en el chat. Bueno, ¿sigo adelante y esperamos a los comentarios al final o...? Sí, me parece bien. Si quieres, solamente acá Viviana nos dice, es muy doloroso ver eso cuando estamos haciendo la presentación. Y María Teresa nos dice, un mar, el volcán San Diego. Sí, sí, es un Bueno, mar, el así volcán San podemos. Diego. Bueno, en Vale, esta podemos diapositiva continuar. lo que yo quiero mostrar es algunos estudios que se han hecho a lo largo del río, por ejemplo. Estas son nuestras arterias principales, el río Cauca, que todos lo conocen bastante bien. También allí hay extracción de oro bastante importante, y el río Magdalena. En esta diapositiva se hace un énfasis en los estudios de química ambiental que se han hecho en el río Magdalena, ¿cierto? Y las diferentes corporaciones han ido introduciendo últimamente tecnología, han hecho estudios de monitoreo de las aguas, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este llamado de atención? Pues porque hay mucha información, incluso disponible, que podría ser la base de estudios de investigación, ¿cierto? Incluso me contaba el día de ayer cómo las corporaciones han ido adquiriendo nuevos equipos portátiles de fluorescencia de rayos X que ayudarían y que debería ser incentivado la investigación de sus suelos, de sus sedimentos, de sus riberas. Entonces, bueno, esta diapositiva era solamente para llamar la atención de que desde hace varias décadas se ha venido estudiando el tema ambiental, o sea, el tema ambiental desde el punto de vista de química ambiental, de la protección del medio ambiente como tal. Bueno, en Colombia también hay otros recursos bien conocidos. Este es el caso de las lateritas de Cerro Matoso, que fue descubierta en 1954 y entró en operación en 1982. Esto también nos da una idea de cómo hay recursos que ciertos sectores privilegiados conocen, ¿cierto? Pero tienen que pasar décadas para que haya un desarrollo. Colombia no tiene muchos de estos desarrollos, pero a nivel mundial ustedes se van a encontrar con este tipo de paisaje. Estos son unos paisajes completamente secos, no hay nada de vegetación. Creo que este es un ejemplo de Chile como tal. Y en esos sitios se hacen unas operaciones mineras a cielo abierto, como la que ustedes observan acá. Eh, Realmente no hay mucha protesta en estos sectores. No hay, puede haber agua, pueden haber tabla de agua. Y ya es común encontrar muchos sitios a lo largo y ancho de la tierra donde se han extraído los recursos y ya se ha llegado al proceso de cierre de mina y de restauración del paisaje. Entonces, por ejemplo, solamente quiero mencionar dos casos que traje: la mina Golden Cross en Nueva Zelanda. Ustedes observan cómo era en 1990, cómo terminó siendo en 1994 y cómo después de su cierre en el 2001 terminó. También ustedes observen que en estas tres diapositivas no pasaron muchos años, o sea, fue un recurso que a duras penas duró algunos años. Otra mina es la mina Flamio en Estados Unidos, ¿sí? Esta así se veía en 1996 y así fue dejada en el 2001. Entonces ustedes intuyen la importancia de las plantas y, como vamos a ver más adelante, de la acción bacterial en el manejo de los desechos que se puedan dejar. Bueno, yo traje también esta figura pues para mostrar lo que son las energías alternativas, porque está muy en boga los paneles solares. Ustedes lo observan, este es un ejemplo de Chile, que es un desierto, tiene el desierto de Atacama, que es demasiado grande, y allí hay una cantidad importante de porfidos cupríferos. De por sí Chile es uno de los primeros productores de cobre. Entiendo que comparte un poco comparte frontera con Argentina, entonces es probable
Bueno, lo que quiero mostrar es que para tener estos paneles solares se necesitan recursos minerales. Y Colombia, al paso que va, solamente los va a importar. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que nosotros tenemos mucho grafito y carbón, eh, la bauxita se ha hablado de que tenemos en las zonas de Guaviare, si no recuerdo mal. También tenemos algo de hierro, que el hierro muy famoso de nosotros era en Paz del Río. Un hierro bien interesante porque tenía todos los componentes geológicos para hacer un buen acero, pero Venezuela, sus recursos pues eran más importantes, más potentes que los de nosotros, pero es para hacer un llamado de atención que es la importancia de seguir explorando, porque ¿cómo vamos a considerar desarrollarnos, a tener un desarrollo industrial si no se sigue explorando el país y si no se sigue habiendo investigación en todo lo que puede ser un proceso minero? Bueno, entonces esto simplemente es para hacer ese llamado de atención de que las oportunidades no siempre llegan como un regalo, ¿sí? Y Colombia puede tener muchas oportunidades, pero, eh, pero están, o sea, hay muchas dificultades también para poder alcanzar a que beneficien como tal a su población. Entonces, bueno, finalmente esta simplemente es una reflexión de algunos temas que en Colombia estamos, digamos, estamos en mora de comenzar a impulsar y a tratar, como es el tema de química verde. Ahorita vamos a hacer una introducción. Los depósitos minerales cancelados, o sea, aquellos que están por debajo de las coberturas, y la relación con la vegetación, para cuando hablemos de los procesos de bioremediación, de biominería, etcétera. Y por último, pues hacer un llamado de atención respecto que el agua también es un componente muy importante dentro de nuestro medio ambiente que interactúa y que finalmente es el que permite todo el verde y todo el jardín que siempre tenemos ante nuestros ojos. Bueno, esta es otro de los temas que yo traté, digamos que eh, me pegaron bastante, y era el menciona la bioeconomía circular. Entonces era algo así como, debo traducir la diapositiva, debo comenzar y mi conclusión fue que lo iba a dejar así porque es una manera de hacer también un llamado de atención de que todo lo que nosotros hablamos o conocemos acerca de este tema hay que buscarlo en papers o en artículos de habla inglesa, y nosotros poco hemos también incursionado en estos temas. Como ahorita vamos a ver, sí se han hecho cosas, se han hecho algunos proyectos, pero son demasiado aislados, poco conocidos, ¿sí? Y el impulso a esta investigación realmente no es mucha, cuando realmente nosotros podríamos ser incluso pioneros a nivel mundial en este tipo de tecnologías por el país, por las condiciones climáticas que todavía goza el país. Entonces ustedes observan respecto a la bioeconomía circular que hay unos temas bien importantes, por ejemplo, la fermentación, bioabsorción y biominería, los bienes y consumos basados en la parte de biotecnología, el reciclaje. Las personas que han estado, por ejemplo, en sitios como Girardot, en sitios muy calientes, ustedes se encuentran de que es muy fácil el deterioro hasta de un plástico. Entonces era para que uno dijera, ¿dónde están las patentes acerca de estas temáticas? Asumo que sí las hay, pero no hay tantas como deberían haber. Bueno, aquí hay otro tema que es lo de las energías alternativas, la bioenergía y el biocombustible, que son las tecnologías verdes. Recuerden que hace unos años se hablaba del etanol producido por la caña de azúcar. Muchos de esos temas
se han dejado de lado y realmente sería muy importante continuar adelante con ellos. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo Por interrumpo ahora también no, como para saber que no estoy sola. no te preocupes. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces aquí ya entramos en tema. Aquí ahí es la introducción a la bioprevención, biominería y bioremediación. Uno de los elementos que más a veces preocupa es el arsénico, ¿sí? Por su peligrosidad y porque es un veneno bastante fuerte. Es un elemento, es un metal pesado y es un veneno. Pero de esto hay muchos estudios donde se utilizan para absorber el arsénico, especialmente en aquellos sitios donde hay residuos, donde hay desperdicios dejados por minas, sobre todo en México o en Perú, donde las plantas vienen a ser no solamente un tapón, sino un contenedor, sino también una manera de remediar, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Ahí está el libro donde yo lo saqué. Ustedes lo ven que el libro se llama Sustentabilidad Ambiental y Prospección Geobotánica y Fitominería. Y aparece la página. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque como nosotros somos egresados de la Universidad Nacional, sería importante también saber que la universidad nos da la oportunidad de tener acceso a ciertos libros y hay muchísimos libros, muchos libros de Springer y de unas editoriales muy interesantes donde si ustedes tuvieran la inquietud de descargarlos, encontrarían ideas para impulsar y para liderar dentro del país a nivel de investigación. Bueno, este es simplemente la presentación de uno de los cursos que yo tomé en la Universidad Nacional de La Plata. Este era uno de los temas, se llama Minería, los microorganismos en la extracción de metales. En este curso no solamente lo tomábamos geólogos, habían también biólogos e incluso, por supuesto, por su tema que llama legislación, habían abogados. Entonces, simplemente es para crear la inquietud de la importancia de que este tipo de cursos también se den. O sea, la minería no es un tema solamente de abogados, no es un tema solamente de geólogos, sino también el manejo responsable tiene que recaer sobre sus biólogos y incluso con sus agrónomos, con sus ingenieros agrícolas, con sus científicos de datos. O sea, hay muchas profesiones que deberían tener inquietud por estas temáticas y allí puede haber un buen campo de acción. Bueno, esta solamente es una pequeña introducción a la biominería. Si ustedes se dan cuenta, ya lleva varias décadas que se viene trabajando en este tema. El origen de la biolixiviación aparece en 1947 con el aislamiento del primer microorganismo de hierro oxidante, ustedes ahí lo ven, y en la década de 1960 se puso en marcha la primera operación biominera. Yo no he traído aquí ejemplos, pero este es algo bien importante porque, por ejemplo, en Chile está lleno de pórfidos cupríferos y entiendo que ellos ya extrajeron todo el cobre de su zona oxidada y les queda la zona de sulfuros. Entonces, esta es una buena alternativa para ellos para extraer y de por sí en Chile, bueno, también en Argentina se han hecho investigaciones interesantes e importantes en esta temática. Y nosotros como colombianos creo que estamos un poquito atrasados en el avance de esta técnica, teniendo en cuenta el país donde vivimos. Sin embargo, ahorita vamos a mostrar una aplicación de la Universidad Nacional en Medellín,
creo que es de Medellín. Entonces, es para dar a conocer que de eso se viene hablando. Bueno, otro tema son los parámetros dados para la producción de cometales. Aquí simplemente se compara la ruta biológica que está en verde junto con la ruta química. La ruta verde, o sea, el proceso verde, lo que pretende es reemplazar productos y reactivos peligrosos, productos ineficientes, materias primas no sostenibles y reducir el uso de reactivos químicos, el uso de energía y desechar y que hayan desechos adecuadamente. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cobre, ahí está creo que también es de Chile, un artículo de Chile. Fíjese que a nivel químico utilizan una salmuera caliente, y la ruta biológica es digamos, más adecuada, más amigable con el medio ambiente. Bueno, esto también es una pequeña introducción a la química verde. Yo le comentaba que este no es mi primer curso, o sea, mi primera charla, y que he dictado varias charlas que ya tengo material para un curso. Entonces, estos son temas, los últimos temas que he presentado, que hacen parte de otras charlas que ya había presentado y por eso lo estoy haciendo de manera rápida. Bueno, la química verde tiene unos principios. Estos son sus principios. Su intención es que haya una economía, pero desde el nivel atómico, que hayan muy pocas sustancias químicas como solventes, que el diseño energético sea eficiente, que se reduzcan los derivados en un proceso, que los productos químicos sean degradables, que se garantice la seguridad para prevenir accidentes. Entonces, por ejemplo, aquí paro y hablo, por ejemplo, de la cianuración. El simple hecho de utilizar cianuro para extraer el oro y concentrarlo, pues eso ya para los que lo transporten puede ser un peligro. Así haya eh, bio, así haya una bioregulación a nivel de la naturaleza con sus desechos. De todas formas, lo ideal no sería utilizar ese cianuro y ni qué decir del mercurio, poniendo los ejemplos con respecto a la extracción de oro, que es como lo que prevalece en Colombia, así la mayoría no sea consciente de esto. Bueno, otros principios son la prevención de desechos, que haya baja toxicidad de los productos químicos que se utilicen, que sean métodos seguros, que sean materiales renovables, y que se utilicen reagentes catalíticos y que haya prevención de la contaminación y que por supuesto hayan procesos de monitoreo on time. En esta parte última, eso también ha avanzado muchísimo. Actualmente ya hay equipos donde simplemente se coloca en el río y él es capaz de identificar la calidad del agua, de lo que está pasando. Esos son avances que vale la pena conocerlos e implementarlos. Bueno, en varios de estos principios, las bacterias, la acción bacterial, la acción de las plantas, es bien importante para poderlos cumplir. Bueno, este es otro, es lo del factor E, donde se habla de que la idea es que haya el mínimo de desechos y un mayor número o sea, que haya una mayor cantidad del producto sin generar tanto desecho. A veces se observan que hay unos procesos donde uno dice, el del oro es uno de ellos, donde se dice que para extraer 1 gramo de oro se necesitan, por decir alguna tonelada de material. Pues eso implica que el desecho y el factor es bastante malo, ¿sí? Porque entonces los desechos, ¿dónde se van a poner y qué pueden generar? Y más cuando vimos anteriormente que si hay algún cambio en sus factores físico-químicos, pues se pueden liberar metales y generar contaminación. Entonces, este simplemente es un proceso, ¿cierto? Donde están las materias primas, son las rocas, los recursos, hay unos solventes, hay una reacción. Aquí en las reacciones donde funciona y trabajan las bacterias y la parte biológica como tal.
se generan unos desechos, a veces esos desechos cuando está la acción de la bacteria son menos agresivos, menos tóxicos de lo que sería un proceso netamente químico como tal, o sea, con ácidos, con temperaturas muy altas, etcétera. Bueno, he traído las próximas diapositivas que vamos a ver es más para ver escala. Entonces ustedes observen, ustedes ven aquí la vaca y las plantas, ¿cierto? Observen que a nivel de subsuelo se ha generado algún tipo de actividad y hay unos pozos, ¿sí? Y unos equipos en la superficie donde se está monitoreando. Seguramente por las características hay unos daños dentro del subsuelo. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, esta línea punteada, seguramente es una tabla de agua y este puede ser un daño, ¿cierto? Dentro del subsuelo y estos son simplemente, es un diagrama para mostrar lo que puede pasar en el subsuelo. Ahora, lo que pudo pasar en el subsuelo no necesariamente tiene que ser culpa de alguna actividad antrópica. Yo no niego que generalmente lo es, pero pudo pasar algún sismo, por ejemplo, donde generó algún tipo de desarmonización dentro del subsuelo y se requiere que haya algún tipo de correctivo como tal, ¿sí? Entonces, bueno, yo he traído esto es para mostrar más el tema de la escala, algunos procesos que ustedes observan. Este es el suelo, es bastante angosto con respecto al resto del, del perfil como tal, ¿sí? Y bueno, ustedes ya encuentran aquí que estamos a una escala más pequeña. Aquí sí observamos dónde está la tabla de agua. Efectivamente hubo un daño. Aquí ustedes observan que hay como una fábrica, hubo un vertimiento y hubo un daño. ¿Y cómo es que se va a corregir ese daño? Entonces hay unos pozos son los pozos de monitoreo, ¿sí? Para un petrolero, para un geólogo que ha estado trabajando de pronto en la industria petrolera, esto le resulta, digamos, familiar, porque ellos trabajan con algo que se llama línea sísmica y ellos tienen un buen conocimiento a nivel de subsuelo, ¿sí? Y sería un poco más sencillo, digámoslo así, hacer una corrección o un plan de intervención para corregir lo que pasó, ¿sí? O sea, la contaminación. La contaminación pudo ser por la presencia de esta fábrica. En el mundo ya hay unos ejemplos, incluso extremos de daños ambientales, donde hay casos incluso irreparables. Pero actualmente se trata de no llegar a esos extremos, sino más bien ir haciendo correcciones. Entonces observen ustedes aquí hay una casa donde se llama la central de monitoreo, se llaman nodos superficiales, donde simplemente es donde se hace la vigilancia y de nuevo pues es observar un poco la escala de lo que se está haciendo. Bueno, y ya a nivel súper pequeñito, ¿sí? Por supuesto, dentro de estos pozos se introducirán algunas sustancias, ¿cierto? Para comenzar a hacer la corrección respecto a lo que fue ese vertimiento dentro del subsuelo como tal. Y lo más importante es proteger la tabla de agua, ¿sí? Para evitar que haya una contaminación de lo que estaba superior, o sea, de si sacan agua subterránea o algo así de ese sitio. Entonces, bueno, aquí ya es a una escala mucho más pequeña. Es un esquema donde se observa cómo el flujo de agua subterránea se introducen algunos, se llaman electrones donadores, que pueden ser lactatitas de lácteos, aceites vegetales, sueros, molasas, material vegetal. Hay unos complejos orgánicos y observen que de nuevo tenemos a las bacterias
las bacterias fermentativas, trabajando para hacer de pronto esa limpieza de ese sitio, de ese sitio contaminado. Bueno, entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Tenemos solamente un comentario de Carlos que nos dice que las preguntas al final y después nos dice Carlos Felipe Osa, aquí estamos escuchándote, interesante el mundo de los minerales y también de darles buen uso y extracción. Bueno, yo he traído, la verdad, yo hubiera podido traer más estudios de Colombia, pero he querido hacer énfasis en este como tal. Es una tesis de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia, no he querido traer al autor, tampoco he traído a sus directores. Bueno, la verdad me sorprende porque la directora de esta tesis o la que sí fue la profesora Dolly, que fue rectora de la Universidad Nacional, y observan que participó en este proyecto. Bueno, igual, este es un documento que está disponible, que ustedes lo pueden consultar. La tesis se llama Identificación de genes expresados diferencialmente durante la biooxidación del arsenopirita por un consorcio de microorganismos aislados en una mina de Antioquia, en una mina de Antioquia. Bueno, tampoco voy a dar el nombre de la mina, ustedes pueden consultar la tesis, y aquí hay algunos temas, ¿sí? Que yo voy a pasar de manera rápida. Es una tesis bastante larga, un poquito, pero me parece que es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer en Colombia, ¿sí? Si hay apoyo y si hay interés. Observen que esa tesis fue hecha en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias, y es un doctorado de biotecnología. Bueno, entonces este es simplemente la ubicación de la mina en Antioquia, como tal. Y se hace un muestreo. Los que hemos visitado minas, esta es una situación muy común dentro de las minas. Por ejemplo, yo estuve en Marmato, y en varias minas, y uno encuentra que lo llaman, le dicen a uno que tiene que entrar a la mina con una camisa que después bote, ¿sí? Porque siempre le va a caer ese solvente rojo, que es como arcilloso, ustedes ahí lo están viendo, y de eso trataba esa tesis, de estudiar la relación del sustrato con respecto al agua que siempre se está infiltrando. Eso es una característica también común en Colombia, en cualquier mina subterránea en Colombia de oro principalmente. Observen que aquí hay, la escala es 1 metro, aquí hay un sitio donde se acumula agua. Aquí está el investigador, donde encuentra una patina de algo que se está alterando y que hay como una relación entre la biota, el agua y la roca como tal. Y aquí está donde toman la muestra de ese sitio. Entonces, en la tesis, bueno, esto también en cualquier curso de estas temáticas también lo presentan, que es como el listado de bacterias, ¿sí? Observen que hay una fisiología, se llaman mesófilos, termófilos moderados, termófilos extremos. Las bacterias tienen unas propiedades bien interesantes, y es que ellas pueden sobrevivir en unas condiciones extremas y ayudar a modificar esas condiciones. Entonces, ustedes pueden, cuando hablamos de termófilos extremos, quizás son unas bacterias que soportan unas temperaturas muy altas, pero también hay otras bacterias que se pueden llamar, por ejemplo, acidófilas, que quiere decir que les gustan los ambientes ácidos y ayudan a equilibrar el ambiente y a corregir. Ustedes recuerden que cuando han habido derramamientos petroleros, también se han llamado a las bacterias para hacer las correcciones de esos accidentes. Entonces, este es un tema que es bien importante. Y bueno, y entonces en el listado que ustedes observan, pues ustedes ven la función biológica, que oxida el hierro y el azufre el azufre
en su modo, en su ion metálico, oxida, 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 ¿sí? O sea, ustedes ven ahí qué es lo que hacen las diferentes bacterias. Algunas llevan los nombres respecto al azufre, por ejemplo, sulfobacillus acidophilus. Esta debe ser una bacteria que oxida, ahí como lo ven, oxida el azufre, pero también puede estar en un ambiente ácido sin ningún problema. Esto lo menciono porque esto quiere decir que es muy importante las bacterias no solamente para corregir, sino también para extraer en un momento dado un elemento y volverlo comercial. Bueno, en la tesis, ahí ustedes observan, él hizo un muestreo de las biopelículas adheridas a los muros. En este caso, hay 2 cepas, aquí está la muestra como tal. Bueno, hace unos análisis en el laboratorio y él encuentra que, por ejemplo, la primera, este es la parte de electronvoltio, o sea, LH, un factor físico-químico. Aquí no encuentra la bacteria acidófila, pero aquí sí, por este contenido. Lo que esté por encima de 500 es porque lo va a tener. Algo así, la identificación del enriquecimiento con presencia de bacterias acidófilas van a depender de ese EH que se mide. Bueno, aquí ustedes observan la bacteria, una puntita ahí. Me parece que él trae después esta figura donde se pueden observar mejor. Y por supuesto, se va a estudiar también cómo es que van creciendo y cómo se va incrementando la población, porque entre más población haya, pues el efecto correctivo pues va a ser mejor en un momento dado. Bueno, entre los resultados que él presenta, pues esta es una roca de cuarzo con arsenopirita y esta es su forma de ver a nivel microscópica. Entonces ahí ustedes observan en la diapositiva, dice que se observan cristales eudrales de arsenopirita con color blanco sin inclusiones de otros sulfuros metálicos. Esto es bien importante porque quiere decir, al no haber otros sulfuros metálicos, quiere decir que el elemento más importante que allí hay o que se puede liberar es el arsénico. Bueno, y aquí describen los diferentes ensayos que se realizan en el trabajo de investigación. Fíjense que se hablan de unos compuestos o unos compuestos férricos como la jarrosita, que puede ser un nombre conocido para los geólogos como tal. Aquí abajo habla de los matraces, estos son los matraces, inoculados con la cepa y después de incubados, mientras el control negativo a la derecha no tiene cambio de color, ¿sí? Bueno, simplemente es la caracterización de lo que él hizo en el laboratorio. Y al final, pues la tesis es bastante grande, pero solamente traje algunos ejemplos como para ser ilustrativa y dejarle la inquietud de la importancia de estas temáticas. Entonces, él hace varios modelos. Ustedes aquí observan los diferentes cambios, por ejemplo, del arsénico con respecto al ácido fosfórico, como aquí pasa de una valencia -3, pasa aquí a una sustancia más estable como es el hidróxido de arsénico, y bueno, y algunos otros componentes. Aquí ustedes ven los colores y la cantidad de lo que él alcanza a determinar dentro de los cambios. Aquí habla de la bacteria Acinetobacillus. Entonces a mí me parece interesante. Otro resultado que él presenta es el modelo propuesto para minimizar el efecto del arsénico. Esto, por ejemplo, es algo bien importante de presentar y no se me vea raro que esta tesis tenga ya una patente. Entonces, yo pienso que este es un ejemplo básico, o sea, yo sé que lo pasé muy rápido, que fue muy superficial, pero me parece que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer
en Colombia. Y como este proyecto deben haber muchísimos, muchísimos, muchísimos proyectos y sería mucho lo que se puede aportar. Bueno, otra investigación que yo me encontré fue en el periódico de la Universidad Nacional, donde se hablaba de los escarabajos estercoleros. O sea, a veces, yo sé que en esta presentación yo he hecho mucha énfasis en la importancia de la vegetación, de la relación con los suelos y de las bacterias. Pero hay otros organismos, y este me gustó mucho, se llaman los escarabajos estercoleros, donde se habla de los como pequeños ingenieros y que hacen que el suelo sea más productivo, en este caso para la ganadería, y pues ahí ustedes ven el ejemplo que habla de La Vega y de Nocaima en Cundinamarca. Entonces, a mí me parece que, yo insisto que en Colombia hay mucho material por investigar y que aquí nosotros podríamos ser pioneros en estas temáticas. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante todo eso. Bueno, aquí yo voy a entrar, ahí voy a mencionar otro tema que, que digamos que en este momento actualmente pasa desapercibido, y es el tema de la dispersión geoquímica. Como Colombia es un país completamente verde, lleno de agua, y para nosotros los geólogos resulta a veces un poquito hacer cartografía geológica algo heroico, ¿sí? O sea, hay que hacer geología en unas condiciones bastante difíciles. Los ríos han sido la gran ayuda. Y en una de las diapositivas observamos lo que era el estudio de los suelos. Entonces, esta diapositiva muestra un poquito cómo es que cómo se puede encontrar un yacimiento mineral estudiando sus suelos y especialmente los sedimentos, que eso es lo que ha hecho no solamente el Servicio Geológico a lo largo de muchas décadas, sino también las compañías que han llegado a Colombia y han hecho exploración y han querido evaluar lo que hay o incluso encontrar nuevos sitios. El proceso de dispersión geoquímica es algo bien, bien importante de realizar. Bueno, otra investigación que me encontré. Bueno, la verdad yo había estado en una conferencia y yo por eso tenía esta inquietud. Y era que hablaba de que en el Chocó, y entonces eso lo encontré ahorita, es una nota de la Corporación del Valle del Cauca, publicado en el 19 de julio del 2016. Yo después, posteriormente, estuve en una conferencia y de este tema se habló. Era una conferencia del Ministerio de Minas. Y aquí hacen mención a cómo las comunidades pueden utilizar la vegetación de su entorno, por ejemplo, en este caso, y logran la misma función del mercurio. Uno diría, oigan, esto era para que en Colombia de verdad hubiera unas investigaciones muy, muy, muy importantes acerca de este tema, porque primero el mercurio es un elemento bastante, bastante venenoso. Se supone que en Colombia está prohibido y sin embargo se sigue utilizando. Entonces, que haya una comunidad que, eh, manifieste que es capaz de concentrar oro a partir de algunas plantas y si yo lo sé, simplemente fue por una cuestión casual de que simplemente estaba en una charla y se hizo mención a esta temática, pero está todavía en la web. Este es un ejemplo que saqué de la web, pero yo creo que aquí, si esto es cierto, denotaría que falta mucha investigación en el país y que se debería hacer más. Bueno, para finalizar, yo sí quiero hacer un llamado de atención a lo que se hizo con la expedición botánica de José Celestino Mutis.
Entonces, en el libro, en la biografía que tengo allí, habla de que el 27 de enero de 1761, cuando él llega a Colombia y entra al río Magdalena para llegar a Bogotá, se encuentra con una planta que se llamaba Aristoloquia y él quedó altamente impresionado con esta planta. Debo recordar que José Celestino Mutis era médico, que en esa época no había todas las medicinas que conocemos actualmente, ¿cierto? Y que realmente para él llevar a cabo la expedición botánica fue todo un reto y tuvo un gran interés por hacerlo. También llama la atención dentro de la biografía de José Celestino Mutis de que él estuvo en la mina La Montuosa, que queda en California, Santander, en 1766, y la expedición botánica comienza el 1 de abril de 1783. ¿Qué es lo llamativo de la expedición botánica? Que cuando llegó Murillo, él se llevó todo lo que él había hecho, toda la colección se la llevó, ¿sí? Y en este momento la colección reposa en Madrid. Sí, es verdad, el Museo de Madrid, ustedes pueden consultarlo en la web, tienen todo organizado, pero llama la atención es que para los españoles resultó ser demasiado valiosa la colección de Mutis. Es más, yo encontré una anécdota de que cuando ellos estaban en la guerra civil, en 1938 o algo así, ellos salvaguardaron la colección, o sea, es una colección demasiado valiosa. Y bueno, ya para finalizar el cuento, a mí me agradó mucho en la última vez que visité, en la última feria del libro, encontrar estudiantes de la Universidad Nacional que estaban trabajando con algunas muestras, tratando de rehacer. No era un trabajo de biólogos, sino era más bien un trabajo con los de la parte de ciencias humanas. Y me pareció interesante y por eso lo traigo a colación. Y a mí sí me parece que en Colombia es necesario que sigamos con estas tareas, que no las abandonemos. Bueno, ya para finalizar, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos un comentario en el chat Sí. de Luis Fernando Sarmiento. Nos dice: el tema es muy interesante y útil en dos aspectos. Uno, la preservación del medio ambiente ante la extracción del subsuelo, extracción de recursos del subsuelo, y dos, la extracción de los recursos del subsuelo de una manera amigable con el medio ambiente. Te agradezco enviarnos referencias sobre estos temas. Bueno. Y Carlos Felipe nos dice que sí tiene, pero al final de la presentación me la compartir. Bueno, listo. Bueno, ya vamos a finalizar. Disculpen que haya sido tan extensa. Bueno, entonces el clima tropical, el noveno tema se llama el clima tropical, la llave maestra en la observación y registro. Bueno, este es un perfil, ustedes ahí observan, es como si fuera un corte a nivel de la Tierra, ¿cierto? De los climas. Observen la parte tropical, es donde está ubicado Colombia. Miren la alteración, ¿cierto? Cómo es de diferente, de profunda con respecto a un desierto o con respecto incluso a una sabana, ¿sí? Observen la relación de la temperatura y de la precipitación. Esas son ventajas que no las tienen los demás. Quiere decir que nosotros sí estamos ante un laboratorio natural, sí deberíamos estudiar más nosotros los geólogos los procesos de intemperismo. Los biólogos deberían estarnos acompañando, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos el conocimiento. Ya hay libros que se llaman biología y química, biología y geología, biología y geología. Por eso, cuando yo vi ese libro, yo me incentivé a hacer esta presentación. La clase que yo tomé en la Universidad Nacional de La Plata, estaban biólogos,
Y yo me preguntaba por qué nosotros a veces seguimos siendo como tan aislados, ¿no? Los geólogos por un lado, nunca hablamos con los biólogos, los pedólogos, los que estudian el suelo, los químicos que son tan importantes, los físicos, ahorita que ya hay ciencia de datos en la universidad. O sea, era para que hiciéramos unos trabajos mucho más interdisciplinarios, encontrarse en uno en la feria del libro con antropólogos interesados en la expedición botánica, pues eso quiere decir que ya estamos lo suficientemente maduros para impulsar estas temáticas, para liderarlas y realmente no sentir miedo, digámoslo así, porque estamos ante un laboratorio natural y esta es la diapositiva que lo muestra así. Bueno, entonces las escalas de estudio son bien importantes. Yo he traído esta relación, me gustó muchísima. Yo tengo otras, pero lo que les digo, hay otras que están en otros de las conferencias que se dictaron, eh, que de pronto valía la pena hacer todo un curso completo alrededor de esta temática. Entonces tenemos el afloramiento y el paisaje, la visión macroscópica, que es como el afloramiento, la parte de mano o de vista como tal, la parte microscópica, la parte molecular y la parte atómica. En este tema es muy importante la espectroscopía. Yo quisiera aquí hablar más de esa temática, pero yo ya conversé, hablé de esa temática en otra charla. Pero aquí hay unos avances espectroscópicos bien importantes que ayudarían muchísimo para estudiar las diferentes escalas. Una de ellas son los portátiles, como les comenté, casualmente el día de ayer me comentaron cómo las corporaciones han ido adquiriendo portátiles y eso ayudaría a enriquecer las observaciones y las investigaciones. Este es otro tema que me parece muy interesante, es como si ustedes tomaran una gota de un río, ¿cierto? De una gota de agua de un río y es todo un sistema como tal. No es simplemente agua. Ustedes encuentran sedimentos en suspensión y fíjense en los tamaños. Ustedes encuentran coloides, ustedes encuentran arcillas, ustedes encuentran algas, bacterias, sustancias húmicas y fíjense que aquí también hay metales precipitados y iones disueltos y moléculas. O sea, esta figura que ustedes ven ahí en ese sistema y en ese orden les demuestra que hay mucho que estudiar y mucho que aportar. ¿Y por qué todo eso es importante? Bueno, aquí yo también hubiera querido, es el tema de las arcillas. Hay libros completos, como yo les comentaba, la universidad permite descargar esos libros sin ningún costo, por ser egresados, yo lo he hecho. Y hay libros completos de la importancia de estudiar las arcillas, ¿sí? Fíjense y verán, yo sé que para muchos les puede resultar esto complicado, pero esto es demasiado importante y más si lo vinculamos en la parte biológica. Voy a tratar de... Tenemos los aluminosilicatos, tenemos algunos minerales que para los geólogos pueden resultar muy comunes, sí, como la microclina, la ortoclasa y otros, las moscovitas, las micas. Y observen aquí algunos procesos, la humedad y calor, la rápida remoción de bases, el mucho magnesio en la zona de intemperismo. Y cada uno de esos procesos lleva a un compuesto como tal, los óxidos de hierro y aluminio, la caolinita, la monolillonita, la vermiculita. Estas tres arcillas que aquí yo menciono tienen unas relaciones muy importantes a nivel de aplicaciones industriales, a nivel ambiental, que no me puedo extender. Y aquí ustedes observan otras procesos, la baja remoción de base, la rápida remoción. Entonces, simplemente yo lo que quiero decir es que en nuestro ambiente, donde hay un alto nivel de intemperismo, podríamos investigar y aportar, porque todo eso es importante, por cosas como estas.
la acción durante un proceso, un protocolo de remediación. Y fíjense, en este fue otro ejemplo que yo lo dejé en inglés. ¿Por qué lo dejé en inglés? Porque observen, son 4 procesos. El agua fresca dentro de una superficie de suelo, el agua tratada, ¿cierto? Este es o sea que el A es un agua fresca y el otro es un agua tratada. Y fíjense en el perfil de lo que se está mostrando en el suelo. Lo que yo quiero dejarles es la inquietud de todo lo que uno podría hacer en Colombia, porque esto no lo encontramos día a día. O sea, podríamos hacer ensayos controlados y aportar nuevas cepas, nuevos procesos a la comunidad. O sea, aquí hay un gran proyecto de innovación. Entonces, por esa razón era que al inicio se leía esta parte y decía que esta es una charla dedicada a los profesionales de la biología y la geología con vocación al estudio entre las relaciones de la biota unida al terreno que habita. La geografía colombiana nos brinda un laboratorio natural que solo requiere de buenos observadores que deseen divulgar sus registros como estrategia para el medio ambiente sostenible de los recursos minerales. O sea, dejar de ver a los recursos minerales como el gran, sino verlo como un amigo. ¿Y por qué es importante lo que los colombianos podemos aportarle al mundo? Por esta razón, porque el mundo, o sea, ser humano está llamado a conquistar otros planetas y de eso también ya se viene hablando. Si ustedes observan lo que se hace en Marte, ¿cierto? Es una exploración como la que nosotros los geólogos hemos hecho en la Tierra, solo que lo están haciendo el Curiosity, los diferentes robots, porque los seres humanos no estamos en capacidad, pero son los mismos métodos, que son las perforaciones, son los análisis químicos, ¿sí? Y entonces uno encuentra este tipo de titulares: biominería espacial, microbios mineros a la búsqueda de tierras raras, los experimentos biomineros que demuestran la estación espacial, la extracción de elementos de las tierras raras en microgravedad, los pequeños especies mineros, principios. O sea, lo que yo quiero decir es que si nosotros hiciéramos investigación, nosotros también podríamos aportar y ser unos muy buenos líderes. Y ahí termino. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Muchas gracias, Sonia. Por acá tenemos la manita levantada de Carlos. Si les puedes abrir el micrófono, Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, recuerden que también les pueden dejar las preguntas en el chat y levantar la manito también, por si desean abrir el micrófono para participar. Sí. Carlos, ¿nos escuchas? ¿Puedes abrir el micrófono? Contarnos cuál es tu pregunta. Voy a escribirle al chat a ver si Carlos nos escucha. Bueno, esta ha sido la charla, creo que me pasé como siempre. No, estuvo perfecto. Bueno, si quieres, Jennifer, puedes abrir el micrófono mientras Carlos. No. Hola, buenas noches. Pues la conferencia estuvo como muy linda y abría como todos esos campos que ella misma decía, como en la interdisciplinaridad es importante, no solo para un geólogo, un biólogo, un químico, sino para construir desde ese conjunto. Mm, eh, bueno, ¿qué consejos darías a las personas, digamos, como yo? Un ejemplo, yo soy licenciada en biología
Y en este momento estoy haciendo la maestría en la Nacional en Geología, por ejemplo. Y también busco esa relación entre la geología y la biología, y siento que a veces uno queda como muy vacío porque toca algo muy especializado en geología o muy especializado en biología, pero hacer esa unión a veces uno dice como, ¿de qué punto? ¿Qué consejos darías ahí como todo el trayecto que tienes como de decir? Bueno, yo comenté que esta es una charla de varias de las charlas que he dictado en los últimos años y ya es como un curso completo. Bueno, en otras charlas yo he hablado, por ejemplo, de los avances de espectroscopía. Cuando tú hablas de Marte y dices, oye, mira que en Marte han hecho todas estas investigaciones. Yo planteaba, imagínense ustedes haciendo en Marte una sección delgada. Los geólogos que están aquí presentes saben a lo que me refiero. Es prácticamente imposible. Quiere decir que hay unos avances que en la universidad ya deberían estar asequibles. Yo entiendo que todo requiere unos presupuestos y todo requiere laboratorios para poder avanzar en el conocimiento. Pero yo sí pienso que las universidades y en general el país, incluso las empresas, deberían apoyar más, porque, por ejemplo, tu caso, un estudiante, pues requiere también tener cubiertos, digamos, sus gastos básicos para poderse dedicar a la investigación. Eso es algo necesario. Creo que es bastante difícil hacer los trabajos si no se tiene algún tipo de apoyo. Y yo sí hago un llamado de atención especialmente a los profesores para que impulsen desde sus departamentos, desde sus facultades, el tener laboratorios verdes, buscar nuevas técnicas, dejar las técnicas de laboratorio de hace, digamos, un siglo o varias décadas, sino actualizar ese tipo. Y yo creo que se podrían hacer muchas más cosas de las que en este momento se hacen más por iniciativa propia y por esfuerzo individual que realmente porque haya un liderazgo o haya un apoyo sustentado de país. Y por eso lo menciono. Vale, muchas gracias, Sonia. Carlos, no sé si ya tienes micrófono. Que todavía no. Mira, Luis, si quieres, puedes abrir tu micrófono. Sí, muy buenas noches. Realmente me parece un tema muy interesante y especialmente para las condiciones del país. Aquí en Colombia, si uno mira una imagen, por ejemplo, de Google Earth, Colombia es un país privilegiado porque realmente en esas imágenes de satélite se ve verde. Es una de las partes del mundo donde se ve absolutamente verde. Muchas regiones del mundo se ven amarillentas, zonas de... Colombia es un país privilegiado por su naturaleza, por su biodiversidad. Pero también para el desarrollo económico del país es necesario utilizar los recursos del subsuelo que tiene el país, recursos minerales. Sin embargo, en este momento vemos que estamos como en una contradicción, estamos como en una lucha, porque por una parte, quienes pretenden desarrollar los recursos minerales se encuentran con el obstáculo de que esa extracción y esa utilización de los recursos minerales está degradando la naturaleza, está destruyendo el medio ambiente, está destruyendo, como tú dices, los suelos, la vegetación, la biodiversidad del país. Pero es necesario realmente preservar la naturaleza, la vegetación, la enorme diversidad que tenemos en Colombia, el agua, que es un recurso muy importante, pero también es importante poder utilizar esos recursos minerales. Y lo que tú de alguna manera estás planteando es hacer las dos cosas simultáneamente, que se puedan extraer esos recursos minerales
para el desarrollo del país, pero sin causarle un daño a la naturaleza, sin causarle un daño a los seres vivos. Yo realmente no sé si tú conoces en el mundo, con toda la investigación que has venido haciendo, la curiosidad que tienes, ¿has encontrado en el mundo desarrollos donde se puedan desarrollar ambas cosas de una manera armónica? Porque realmente creo que eso es algo que necesitamos aquí en Colombia. Si pudiéramos desarrollar las dos cosas de una manera armónica, pues sería fabuloso para el país realmente. ¿Tú conoces a nivel mundial algunos desarrollos en ese sentido? Si tú conoces algunos casos exitosos de tal manera que se pueda lograr un uso de los recursos del subsuelo, pero sin causarle daño al medio ambiente, sin causarle ningún daño a la biosfera y al medio ambiente. Sería bueno conocer eso. A mí me gustaría estudiar un poco eso, conocerlo y de pronto aprender de los desarrollos que han hecho en otros países, porque tienes razón. Aquí en Colombia tenemos un retraso de pronto de mucho tiempo y necesitamos desarrollar eso, y realmente admiro la curiosidad y el interés que tienes en el tema. Yo te agradecería si nos puedes comentar o si nos puedes enviar al correo alguna información o algunas referencias sobre este tema, si se han hecho algunos desarrollos en este sentido. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu charla. Bueno, lo que yo observo es lo que yo comentaba, como Chile, claro, yo entiendo que la geografía chilena es muy diferente a la colombiana, un desierto de Atacama como el que yo mostré, comparado al colombiano, pues es algo sorprendente, ¿sí? O sea, cuando un chileno llega a Colombia, por ejemplo, por primera vez en el avión, ellos se levantan y quedan altamente impresionados de ver lo verde que es el país. Y quien ha visitado Santiago de Chile sabe lo mucho que se esfuerzan en Chile por mantener sus rosales de sus parques, ¿sí? Entiendo que eso es un ambiente diferente y pues por eso ellos son unos mineros. Y no es que la minería haya vuelto como alguna vez yo lo escuché aquí en Colombia, porque desde que llegaron los españoles ellos han tenido ese desierto y así ha pasado en otras partes del mundo. Entonces lo menciono porque ellos han investigado, ellos en biominería, insisto, han sido pioneros. Cuando uno lee libros de química ambiental o de geoquímica ambiental, uno se encuentra con casos extremos de contaminación. Los rusos, por ejemplo, en Rusia hay unos casos realmente absurdos de cómo destruyeron, por ejemplo, que destruyan un mar. Uno dice, pero ¿cómo fueron a destruir un mar? Cosas así como muy extremas. ¿Por qué lo menciono? Porque quiere decir que en este momento ya el mundo o en ciertos sectores de la Tierra ya se ha tocado el techo de lo que es el extremo de la contaminación, ¿sí? Y también se han llegado y se obtienen procesos de remediación. O sea, ni todo se destruye completamente y hay casos en que se hacen procesos de remediación. Insisto, entre los libros de la Universidad Nacional, incluso en la web, se encuentran unos libros muy interesantes. Estados Unidos es un caso extremo de cómo recupera el medio ambiente, pero así de locura, o sea, como ellos dicen, contaminé un acuífero y voy a inyectarle hipoclorito de sodio. Quien sepa qué es hipoclorito de sodio, pues aquí es lo que nosotros podemos llamar como decol. Entonces, son unos casos muy, muy extremos que se pueden encontrar. Lo que yo estoy planteando es que Colombia, el daño no es peor de lo que ya es gracias a la vegetación que tenemos, ¿sí? La vegetación de nosotros es un tapón. Y no solamente así se deforeste, quien deje de deforestar, el mismo medio ambiente de Colombia es capaz de
de regenerarse, ¿sí? Y eso da, y lo que yo estoy tratando de plantear es que eso da apertura para que se investigue. Y no solamente se investigue pensando en extraer nuestros recursos, porque nosotros tampoco tenemos demasiados en comparación a otros países. De pronto el mismo Venezuela puede tener más recursos que nosotros. No, yo lo planteo en el sentido de que nosotros también podríamos aportar soluciones que el mundo está esperando. Y por eso yo al final menciono lo de la parte de Marte, porque allí yo encuentro que hay un buen campo de acción. Lo que yo les decía, hacer ensayos de contaminación controlado en un laboratorio y mirar las soluciones que el medio ambiente o que las condiciones climáticas de nosotros pueden aportar. No es lo mismo el crecimiento de una cepa bacterial en un desierto como Atacama a un sitio como nosotros. Así yo siga planteando ese tema. Respecto a lo que dice el profesor Sarmiento, pues uno observa como Argentina realmente, ellos a pesar de las dificultades que han tenido, se nota el impulso, el interés que le dan a la parte académica. Una charla de estas, pues yo entiendo que ya se ha vuelto muy larga, pero si ustedes se dan cuenta, tampoco fue que asistieran muchas las personas que uno hubiera esperado encontrar. Entonces quiere decir que en Colombia también falta muchísimo por motivar a los jóvenes. O sea, hablamos mucho de la innovación, pero la innovación no está en simplemente ser youtuber o influencer, sino está en este tipo de cosas. Entonces, pues yo sí agradezco la oportunidad a Diálogos de Egresados por esta oportunidad digamos, de compartir un conocimiento y unas inquietudes que, como el profesor Sarmiento expresa bastante bien, es una inquietud. A mí me parece que Colombia se está llamado a crecer. Mi planteamiento no es que saquemos los recursos como locos, sino, por ejemplo, en el caso del uranio. Nosotros no estamos en capacidad de usar nuestro uranio y sería muy triste que finalmente simplemente tomaran ese fosfato y se lo llevaran para cualquier país, sino que nosotros también ya debemos comenzar a plantearnos qué tipo de país queremos tener a futuro y cómo desarrollarlo desde las ventajas que nosotros tenemos. No sé, ese es como mi razonamiento, esa es como mi reflexión. Gracias, Sonia. Y bueno, tenemos una manito levantada, Roger, dame un momento, voy a leer los comentarios del chat y ya te doy la palabra. Bueno, Viviana Hernández nos dice, me siento triste, los astrobiólogos no son apoyados por la emoción del posible hallazgo de vida en otras partes del sistema solar, sino por las posibilidades en la exploración y explotación minera. Desafortunadamente es así. Yo sé que cuando ustedes leen de Marte encuentran que la huella, que el canal, que el agua, pero en realidad son recursos minerales. Bueno, porque Mauro. Si no tenemos recursos minerales, imagínense ustedes, el ser humano ya no está dispuesto a vivir sin electricidad, comenzando por ahí, sin teléfono. Eso es una tragedia. O sea, las personas prefieren no comer, disculpen que lo digan, no tomar agua antes que perder el celular, que la conexión del celular. Y el celular sale de recursos minerales. Hablamos mucho de energías alternativas. Entonces, por ejemplo, lo de los paneles solares. Bueno, una cosa son los paneles solares en un país como la fotografía que yo les mostré, pero nosotros estaremos listos para cubrir nuestra vegetación, nuestras flores, lo que tanto amó Celestino Mutis, con paneles solares. Oh, yo no sé, tenemos mucha agua, tenemos hidroeléctricas, no sé. Eso es para que lo razonemos bien. Así es. Mauro de la Voz nos dice, felicitaciones por la conferencia, aplausos, un gusto haberte escuchado, Sonia, saludos desde Argentina, fui uno de los profesores en el curso
de la UNLP. Sí, sí, Por ahí. a mí me agrada mucho porque Argentina realmente son muy académicos, ellos han tenido dificultades, pero ustedes los observan. Y yo estoy segura que, por ejemplo, yo dicté esta charla y no se me haría raro que llegaran 50 o 100 porque es como una cultura, se percibe una cultura más académica, ¿sí? Y es una academia desinteresada, o sea, es un amor por la academia de verdad. Eso me ha gustado mucho de Argentina, ¿sí? A pesar de sus dificultades, siempre están desarrollando, siempre están... Eso me parece algo importante, que a nosotros también, por eso yo mencionaba, que a esta charla lleguen tan poquitos, uno dice, mierda, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, voy a dejar ahí, me faltan otros comentarios para darle la palabra a Roger, que tenía la manita Sí. levantada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi nombre es Roger González Aliaga. Yo soy docente de la Universidad Nacional del Altiplano aquí en Perú, en Puno. Y quizás acotar a los comentarios que se hicieron, ¿no? De la profesora Sonia y bueno, del señor Luis Fernando Sarmiento, ¿no? Cuando dice que si la agricultura y la minería podría coexistir. Bueno, nosotros tenemos una experiencia aquí en Perú. Y la mina se llama Colquisiri, queda alguna ciudad a 2 horas de Lima, y en el cual coexiste la parte minera con la parte agricultura, ¿no? Es más, por ejemplo, algunos relaves, bueno, le llamamos relaves a los escombros que se dejan luego de una actividad minera, estos también se están volviendo a utilizar, ¿no? En la parte aquí en Perú. Hoy hay estudios, por ejemplo, para utilizarlos, por ejemplo, en construcción, ¿no? Esos relaves. Eh, Hablando en China, yo estuve el año 2017, en el cual allí hay hay unas exposiciones muy grandes de lo que es en la parte minera. Entonces, aquí en Perú tenemos el Perú minero, que se da en Arequipa, y como que no es tan inclusivo, ¿no? En cambio, en China, por ejemplo, cuando estuve ahí, estaban las maquinarias mineras, todas las empresas que estaban relacionadas a la parte minera, y a la vez estaban los que sembraban uvas, los que sembraban paltas, estaban las empresas que hacían joyas, ¿no? Los joyeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que creo que está faltando aquí es empezar a hablar de cómo podemos coexistir, cómo desde la academia podemos mostrar que la minería y las otras actividades que están relacionadas a esta pueden coexistir, ¿no? Eso nos está faltando. Y felizmente, bueno, también estuve en Colombia en el Congreso de Geología que se realizó en Santa Marta el año 2023. Se vio que ustedes están avanzando en eso también, ¿no? Entonces, falta hablar un poco más, ¿no? Incluir a los demás actores dentro de la actividad para poder solucionar los problemas que quizás de discrepancias que hay, que no puede existir con la agricultura, con la minería, ¿no? Gracias. Pero ahí quiero agregar simplemente lo que hablaba de los incas, pues creo que el profesor Roger puede hablar más de ese tema que yo, pero cuando uno visita un lugar como Cusco, uno observa cómo de verdad los incas, pues yo entiendo que a nivel de escala era algo muy pequeño, pero ellos tenían un desarrollo metalúrgico muy importante, o sea, en comparación a nosotros, ellos extraían no solamente el oro, sino el cobre, el estaño, y ni qué decir la manera como manejaban su medio ambiente, ¿no? O sea, donde ellos ponían sus almacenes de alimentos, los sitios que ellos utilizaban para la agricultura. Entonces uno dice, enseñanza sí hay, el problema es caer en todas estas divergencias que actualmente de pronto no nos permite avanzar, como que hubiéramos llegado a un proceso paralizante.
Está también la cultura moche, la que inclusive practicó las aleaciones entre oro plata, oro estaño, oro, bueno, las aleaciones antes de los incas, ¿no? Ya había una cultura de minería ya en el Perú, pero también, si no me equivoco, en Colombia, ¿no? Sí ha habido, entonces hay que ver la historia también, que sí existió, sí coexistió, ¿no? Sí. Sí, yo no mencioné a Perú, pero Perú también es otro país donde hay interés por estas temáticas. Bueno, Perú tiene una minería muy importante. Si yo aquí menciono una que otra mina, pues allá sí son muchísimas minas. Y también tienen interés en la parte investigativa por estos temas. Vale, Sonia. Continúo leyendo los mensajes del chat. Lucrecia López nos dice, muchas gracias por la charla, nos plantea nuevos desafíos y estrategias mineras. Carlos Felipe Osa nos dice, se me dañó el micrófono, qué pena, y estaba hablando. Felicitar a Sonia, si recomienda un libro básico para entender mejor los suelos. Y si en Colombia hay avances en la industria y empresas para generar energía eléctrica con el uso de microorganismos, porque las universidades sí han trabajado, pero a nivel de empresas que impulsen estas iniciativas. Jennifer Paola Pardo Quiroga nos dice gracias. Carlos Felipe nuevamente. Si puedes regalarnos tu correo para seguir en contacto y estar pendiente de tus cursos de química verde. Y Viviana Hernández nos dice, hasta cierto punto se tiene esa capacidad de regeneración. Si el nivel de deforestación actual continúa, podemos llegar a un punto de no retorno en zonas sensibles. Toca invertir mucho también en proyectos de restauración cuando se cambian los usos del suelo. Muy cierto eso, me gusta que se quiere incluir el componente biológico, cultural, social, económico, que en principio tienen intereses encontrados que chocan. Estoy de acuerdo que hay que echarle mucha cabeza y a la vez lograr mayor apertura entre las distintas disciplinas, pues son perspectivas muy distintas. Tenían todos los comentarios en el chat y bueno, Sonia, no sé si de pronto respondiendo a la inquietud hay un libro de pronto que recomiende acerca de... No, pues lo que yo les comento, bueno, mi correo, creo que estaba ahí en la presentación, es syhuizag@unal.edu.com. Bueno, mi nombre es Sonia Huiza, uno pone los que tengan correo electrónico de la Universidad Nacional, pues ahí de voz a mí, Sonia Huiza, o sea que me pueden preguntar. Lo que les comentaba, uno entra a la web de la Universidad Nacional y ella tiene un link de la biblioteca donde uno puede no solamente, es demasiado rico, ¿sí? Porque ustedes pueden entrar a la base de datos de Scopus y mirar todos los papers, los artículos que hay a nivel mundial acerca de estas temáticas. Y también hay libros que uno puede descargar de Springer. La misma biblioteca de la Universidad Nacional tiene mucha riqueza, sino que ese es otro tema que se ha ido perdiendo, ¿sí? O sea, a pesar de que la universidad le invierte al conocimiento y hay forma de llegar a él, a veces no tenemos ni la cultura o el interés de leer, y eso nos está faltando, ¿sí? Hablamos mucho de la educación universal, ¿cierto? De que todos tengamos educación, pero se nos olvida que si yo no tengo un buen nivel de lectura, ¿cómo voy a estar 5 años al frente de un tablero? No sé si me entienden. Yo creo que los que son profesores comprenden lo que yo estoy tratando de decir. Es muy importante impulsar la lectura desde niños, y esos son otros temas que a veces nos falta. Yo en algún momento, por ejemplo, planteé la importancia de que de que en nuestra educación básica el componente de geología fuera bien importante. ¿Cómo no lo va a hacer si nosotros a veces somos víctimas del agua, los ríos se desbordan, y cómo no vamos a tener un buen conocimiento? Y eso se aprende y se adquiere desde niño.
Entonces hay muchas cosas que en Colombia hay que impulsar, pero a veces creemos que es desde la universidad y la verdad habría que ir mucho más atrás, ¿sí? Bueno, los que han viajado en otros países pues se dan cuenta que encuentran sitios de revistas en cada esquina y en Colombia a veces ni siquiera visitamos las bibliotecas entonces nos falta nuestra formación y eso sería importante impulsarlo también. Por ejemplo, que hubiera una licenciatura en geología, sería muy interesante a nivel de educación, no solamente de biología. O que en biología, por ejemplo, les enseñaran cosas como las que acabamos de mostrar, ¿no? Cómo las bacterias son tan importantes. Eso a veces no lo enseñan. Ese sería como mi comentario. Otra reflexión. Vale, Sonia, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la comunidad que estaba participando, ¿verdad? Que ha sido un espacio muy enriquecedor. Hemos aprendido bastante y sobre todo a concientizarnos acerca de los recursos que tenemos y cómo también pensar en esa sostenibilidad a largo plazo. Muchísimas gracias, Sonia, ¿verdad? Por este espacio. Esperamos que sigan participando en todos los eventos del programa de egresados. Que tengan todos una excelente noche y nos vemos pronto. Bueno, gracias, Muchísimas hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes por su paciencia, gracias. Buenas noches.